El impacto llegó antes del sonido, y el carro se detuvo con una sacudida que empujó los cuerpos contra el acero. El motor siguió vivo, rugiendo en un espacio que no perdonaba errores ni retrasos. El aire ya estaba caliente y viejo. Dentro, el tiempo empezó a medirse en respiraciones. El cargador tenía 19 años y las manos quemadas le temblaban al tocar la munición. No gritó. No miró a nadie. Su reacción fue apretar los dientes y seguir. La máquina no esperaba. El T-34 había entrado en combate como respuesta a una urgencia mayor que cualquier manual. Había que moverlo, producirlo, lanzarlo. No importaba quién aprendía dentro ni cuánto duraba su aprendizaje. La prioridad era avanzar. El resto se ajustaría después, si quedaba alguien. Pero, la primera detonación selló la lógica interna del carro. El blindaje cumplió. El exterior sobrevivió. El interior se comprimió. Los hombres quedaron más cerca unos de otros, más cerca del metal caliente, más cerca del error irreversible. El espacio no negocia. El calor empezó a subir sin ceremonia. No era una falla puntual, sino una condición constante. Cada minuto dentro del tanque convertía el aire en un residuo. La ventilación era suficiente para mover humo, no para sostener cuerpos jóvenes en jornadas largas. Cada respiración robaba oxígeno al siguiente. El acero manda. Sin embargo, la orden no cambió. La torreta giró, lenta y pesada, obligando a coreografías torpes entre brazos y piernas. El cargador encajó el proyectil con cuidado mecánico. El metal raspó metal. El sudor cayó dentro de los ojos. Nada se detiene. Avanza. La palabra no explicó nada más. El disparo salió. El retroceso empujó la torreta como un animal cansado. El casco absorbió la respuesta enemiga. Afuera, la amenaza retrocedió. Adentro, la temperatura subió otro grado, invisible pero decisiva. El cargador volvió a buscar munición. Otra vez. Y entonces, la vista se le nubló por un segundo. Fue el único quiebre físico del turno. No cayó. No gritó. La desorientación pasó como una ola corta, dejando un temblor fino en los dedos. Aprendió que el cuerpo podía fallar sin aviso. Se siguió. El diseño había sido celebrado por su simplicidad. Menos piezas, menos tiempo, más tanques. La torreta estrecha reducía el perfil y ahorraba acero. El resultado era una cabina que castigaba a quienes la habitaban. No era un error, era el plan. El costo estaba incorporado. Pero, nadie lo dijo en voz alta. Se hablaba de números, de ejes de avance, de mapas que no mostraban el interior. El cargador colocó otro proyectil. Sus manos quemadas dejaron una marca oscura en la carcasa. El metal estaba demasiado caliente para tocarse, pero no había alternativa. Se toca igual. La segunda orden llegó sin contexto ni margen. No salgas. El T-34 siguió avanzando. Cada metro ganado afuera sumaba minutos perdidos adentro. El sistema funcionaba porque asumía reemplazos. La tripulación era una variable intercambiable. La victoria se medía por el casco intacto, no por la carne cansada que lo movía. Así se cuenta. Sin embargo, el blindaje volvió a responder. Un impacto rebotó y dejó una abolladura que nadie dentro pudo ver. El sonido fue seco. La vibración atravesó huesos y dientes. El cargador sintió náuseas, pero siguió el procedimiento. Proceder duele. El acero decidió quién vivía hoy. El tiempo se estiró. La munición disminuyó. El aire se volvió pastoso. El cargador notó que respiraba más rápido, no por pánico, sino por falta de opciones. Cada acción exigía más fuerza de la que el cuerpo podía dar sin consecuencias. Nada es gratis. Y entonces, el combate aflojó. Afuera, el enemigo cedió terreno. Adentro, nadie celebró. El carro seguía siendo una caja cerrada con cuerpos dentro. El motor no se apagó. El calor no bajó. La pausa no alivia. El T-34 había salvado el avance. El sistema había cumplido su objetivo inmediato. La tripulación seguía viva por ahora, pero más cerca del límite que al inicio. No hubo discursos ni agradecimientos. El tanque quedó listo para el siguiente empuje. La cuenta continúa.
Cuando finalmente se abrió la escotilla, el aire frío no borró lo ocurrido, solo lo confirmó. El diseño había ganado otra vez. El aire quemaba antes de que llegara la siguiente orden, y la presión térmica convirtió cada segundo en un peso adicional. El motor no se apagó. El casco retenía el calor como una deuda. La tripulación seguía dentro porque no había alternativa operativa. El tiempo apretaba. El conductor tenía 22 años y respiraba con jadeos cortos que marcaban el ritmo del avance. No miraba relojes. No calculaba distancias. Sentía el pedal caliente bajo la bota y obedecía. Seguir era suficiente. El T-34 avanzaba porque podía hacerlo. Su ventaja estaba afuera, en la pendiente, en el barro, en la resistencia al impacto. Dentro, el calor se acumulaba sin salida proporcional. La ventilación existía, pero no alcanzaba cuando el motor trabajaba horas seguidas y la torreta giraba con hombres dentro. El interior cobraba. Pero, la lógica del combate no contemplaba pausas térmicas. Cada detención era un riesgo táctico. Cada apertura exponía al carro. El conductor mantuvo la marcha constante, evitando sacudidas que fatigaran aún más a la tripulación. No parar. El sudor se mezcló con polvo fino y aceite. La piel empezó a picar donde el uniforme se pegaba al cuerpo. El aire sabía a metal caliente y combustible. El cuerpo aprendía a aceptar menos oxígeno sin pedir permiso. Adaptarse duele. Sin embargo, el sistema consideraba ese aprendizaje un éxito. Mientras el carro avanzara, la condición interna era secundaria. El calor no figuraba en los informes de avance. No era una consecuencia, era el método. Método sin rostro. Más rápido. La orden no ofreció margen. El conductor apretó el pedal. El motor respondió con un aumento de vibración que elevó aún más la temperatura. El calor subía en capas, desde el suelo hasta la cabeza, como una marea lenta. El casco retenía todo. Acumular mata. El riesgo técnico era simple. El exceso térmico reducía la precisión, agotaba reflejos, aceleraba errores pequeños. Un error pequeño dentro del carro podía ser final. El diseño aceptaba ese riesgo porque el resultado agregado seguía siendo favorable. Sumar pérdidas. Y entonces, el conductor sintió náuseas repentinas, un giro breve del estómago que amenazó el control. Fue el único quiebre físico del tramo. Ajustó la postura, respiró por la boca, mantuvo el rumbo. El cuerpo avisó una vez y se cayó. Se continúa. El calor no dispara, decide quién cae. La marcha siguió. Afuera, el terreno cedía. Adentro, la temperatura no. El sudor caía en los ojos y obligaba a parpadeos más largos de lo recomendable. La concentración se estrechaba a lo esencial, línea recta, velocidad constante. Reducir para vivir. Pero, la doctrina exigía mantener presión. El T-34 no estaba pensado para proteger a quienes lo conducían durante horas continuas. Estaba pensado para existir en masa. Si uno fallaba, otro ocuparía su lugar. Intercambiable. No abras. La segunda orden cerró cualquier opción. El conductor obedeció. Abrir la escotilla habría reducido el calor, pero habría expuesto el carro. El sistema priorizaba el conjunto. El individuo quedaba subordinado a la continuidad. Continuar cuesta. Sin embargo, el calor siguió aumentando aunque el enemigo disminuyera. No dependía del combate directo, sino del funcionamiento normal. Cada minuto añadía fatiga acumulativa. El cuerpo perdía líquidos sin reponerlos. Desgaste invisible. El avance se detuvo finalmente por razones externas. El motor quedó en ralentí. El aire siguió pesado. El conductor mantuvo las manos en los controles, esperando la señal que no llegaba de inmediato. Esperar también quema. Y entonces, la escotilla se abrió por protocolo, no por alivio. El aire frío entró tarde y sin disculpas. No reparó el daño. Solo marcó el límite superado. El conductor no comentó nada. Bajó del carro cuando se le indicó. El cuerpo registra. El T-34 había cumplido otra fase. El calor había hecho su trabajo silencioso, reduciendo reservas humanas sin detener el avance. La cuenta no se ajustó ese día. El sistema siguió intacto.
Al final, el conductor quedó de pie junto al casco, sudado y exhausto, mientras el carro era preparado para moverse otra vez. El calor ya había sido absorbido por los cuerpos antes de disiparse. La orden llegó comprimida en tiempo y distancia, y el carro tuvo que moverse antes de que la tripulación completara el relevo mínimo. No hubo explicación adicional. El calendario operativo no permitía pausas largas ni curvas de aprendizaje completas. El ritmo imponía. El comandante de carro tenía 28 años y mantenía la mandíbula rígida mientras revisaba el sector asignado. No levantó la voz. No corrigió gestos. Asumió que lo que había dentro del tanque era suficiente para cumplir el tramo siguiente. Suficiente bastaba. El T-34 entró en la siguiente fase con una tripulación parcialmente nueva. El reemplazo había llegado con horas de instrucción comprimidas y procedimientos memorizados sin contexto. La doctrina prefería continuidad numérica a pericia individual. Avanzar primero. Pero, el ritmo de fábrica no se detenía para esperar comprensión. Cada carro que salía exigía otro que lo siguiera. El comandante ajustó el plan a lo disponible, no a lo ideal. El margen de error se redujo a gestos automáticos. Automático falla. El espacio interior volvió a cerrarse sobre cuerpos que no habían convivido lo suficiente. Los movimientos se solaparon. Las manos se cruzaron donde no debían. El ruido del motor borró instrucciones no estandarizadas. Confusión tolerada. Sin embargo, la doctrina interpretaba esa fricción como aceptable. La solución no era frenar, sino producir más. Si un carro se perdía, otro ocuparía su lugar. No era improvisación, era doctrina. Doctrina sin pausa. Mantén formación. La línea quedó fijada. El avance se sostuvo por inercia. El comandante observó a través de la óptica con atención medida. No buscaba oportunidades, evitaba retrasos. Cada segundo ganado en el mapa costaba concentración dentro del casco. Concentración se agota. El riesgo técnico aumentó de forma directa. Menor entrenamiento implicaba respuestas más lentas bajo estrés térmico y sonoro. Un segundo extra para cargar, un giro mal coordinado, un contacto innecesario con metal caliente. Pequeños fallos suman. Y entonces, las manos del comandante empezaron a temblar apenas perceptibles al ajustar la mira. Fue el único quiebre físico del episodio. No perdió el control. No pidió relevo. La vibración pasó y dejó una rigidez seca en los dedos. El cuerpo avisa. La velocidad exigía carne constantemente humana. El T-34 disparó. La recámara expulsó calor adicional. El interior absorbió la descarga sin posibilidad de disiparla. El comandante mantuvo la secuencia prevista. No hubo correcciones creativas. Seguir plan. Pero, el ritmo exigido amplificaba cada carencia. Un tripulante nuevo tardó un instante más de lo aceptable. El instante no detuvo el avance, pero aumentó la presión acumulada. Presión invisible. Sin embargo, el sistema celebraba el resultado agregado. El sector avanzó. Los informes marcaron progreso. No se registraron microerrores ni fatiga cognitiva. El papel no transpira. El papel no tiembla. Continúa. La segunda línea cerró la fase. El comandante ejecutó. La continuidad se impuso sobre la prudencia. El T-34 siguió moviéndose con la fiabilidad esperada hacia afuera y el desgaste esperado hacia adentro. La tripulación funcionó como un conjunto forzado. Forzado aguanta. El tiempo se volvió una variable hostil. Minutos acumulados equivalían a decisiones menos finas. El calor y el ruido reducían el campo mental a tareas inmediatas. No había espacio para anticipar más allá del siguiente gesto. Pensar menos. Pero, la doctrina no pedía anticipación individual. Pedía presencia masiva. El comandante entendía que su rol era sostener el ritmo, no preservar capacidades a largo plazo. La rotación resolvería el resto. Rotar personas. Sin embargo, cada rotación costaba vidas o salud. El sistema absorbía esas pérdidas como fricción normal. El T-34 no cambiaba. Los cuerpos sí. Desgaste aceptado. El tramo terminó con el carro aún operativo. El comandante bajó cuando se le indicó,
con movimientos controlados y rostro inmóvil. El relevo llegó sin ceremonias. El ritmo no se alteró. Nada se detiene. El avance continuó mientras la doctrina convertía el cansancio humano en un dato prescindible. El ataque se ordenó antes de que llegaran los informes completos, y las unidades avanzaron con la información incompleta como condición normal. No se revisaron pérdidas previas. No se ajustaron intervalos. El frente exigía continuidad, no precisión. La presión mandaba. El jefe de compañía tenía 35 años y un temblor en la voz al transmitir la secuencia inicial. No elevó el tono. No explicó razones. Emitió la orden y esperó ejecución. Esperar también pesa. La línea de carros se movió como estaba previsto. El T-34 ocupó el eje central porque resistía mejor y avanzaba aún cuando el terreno negaba alternativas. El mando sabía que el empuje frontal incrementaba la exposición. Aún así, era la opción más rápida. Rápido importa. Pero, cada decisión de velocidad cargaba el costo hacia abajo. El jefe de compañía observó los iconos moverse en el mapa y no vio temperaturas internas ni fatiga acumulada. La representación simplificaba la realidad hasta volverla ejecutable. El mapa manda. El sistema de mando operaba por reducción. Eliminar variables, acelerar ciclos, cerrar opciones. Si un carro se detenía, otro ocupaba su lugar. Si una tripulación fallaba, otra se asignaba. La continuidad no admitía excepciones. Continuar es ley. Sin embargo, la compensación táctica exigía sacrificios repetidos. Para cubrir un flanco, se ordenó un avance directo. Para sostener presión, se negó el repliegue. No era una falla de cálculo, era el plan. Plan sin retorno. Atacar ahora. La línea quedó sellada. Los carros entraron en zona batida. El blindaje respondió en algunos casos. En otros, no. La diferencia no alteró la orden general. El jefe de compañía mantuvo la secuencia, ajustando tiempos, no destinos. Ajustar tiempos. El riesgo técnico aumentó de forma visible. Mayor densidad implicaba más calor acumulado, más ruido, menos margen de maniobra interna. Las tripulaciones ejecutaban procedimientos abreviados para sostener el ritmo. Abreviar cuesta. Y entonces, el jefe de compañía sintió una breve desorientación al inclinarse sobre el mapa, un segundo en que las líneas parecieron desplazarse. Fue el único quiebre físico del episodio. Enderezó la postura y continuó. Se continúa. El sistema tragó nombres, nunca cifras. Pero, la presión no disminuyó cuando el enemigo cedió terreno. El mando interpretó la retirada como oportunidad. Se ordenó profundizar. La ventana operativa se impuso sobre la condición humana. Ventana corta. Sin repliegue. La segunda línea cerró opciones. Las tripulaciones avanzaron otra vez. El T-34 siguió cumpliendo su función externa mientras el interior acumulaba desgaste. El jefe de compañía registró bajas como puntos y flechas. No anotó mareos ni quemaduras. No se anota. Sin embargo, la repetición convirtió el sacrificio en rutina. Cada nuevo empuje normalizaba la pérdida previa. La doctrina absorbía el daño y lo redistribuía en el tiempo. Normalizar duele. El mando superior solicitó resultados, no estados internos. El jefe de compañía respondió con progreso medible. No hubo espacio para advertencias que ralentizaran el ciclo. Ciclo cerrado. Pero, el costo humano se manifestó en retrasos mínimos, errores pequeños, silencios largos por radio. Nada detuvo la operación. Todo la erosionó. Erosión constante. El ataque terminó cuando se alcanzó el objetivo inmediato. Los carros quedaron posicionados según lo previsto. El jefe de compañía bajó la vista del mapa y miró el terreno real por primera vez en horas. No cambió órdenes. No cambia. Sin embargo, la estructura permaneció intacta. El sistema validó sus decisiones por el resultado. Las tripulaciones se prepararon para el siguiente movimiento. Preparar se agota. El frente avanzó con la misma lógica que lo había iniciado, y el mando confirmó que la secuencia debía repetirse. La presión llegó en forma de inventario incompleto y plazos cerrados, y el parque de carros exigió rotación inmediata.
No había margen para evaluación cualitativa. La prioridad era devolver unidades al frente con rapidez verificable. La urgencia manda. El mecánico de retaguardia tenía 41 años y las uñas negras le temblaban al cerrar una tapa de inspección. No levantó la vista. Ajustó el cierre y marcó la hora. Registrar basta. El T-34 entró al área de mantenimiento con daños acumulados que no figuraban como críticos. El casco estaba intacto. El motor respondía. El interior conservaba el calor como memoria. Los procedimientos priorizaban lo visible y medible. Lo demás espera. Pero, el riesgo técnico se trasladaba al siguiente uso. Un aislamiento deteriorado elevaba temperatura. Un asiento rígido amplificaba vibración. Un sellado deficiente atrapaba humo. Cada detalle aumentaba el desgaste humano futuro. Riesgo heredado. El mecánico siguió la lista mínima. No por negligencia, sino por diseño. El sistema definía qué corregir y qué aceptar. El tiempo asignado cerraba opciones. Tiempo cerrado. Sin embargo, la doctrina de reemplazo convertía a las tripulaciones en consumibles programados. Si el carro volvía a rodar, el objetivo se cumplía. No era una omisión, era el plan. Plan contable. Despáchalo. La línea fijó el límite. El mecánico obedeció. Aplicó lubricante donde estaba permitido y selló donde era posible. El resto quedó tal cual. El carro salió del área con una etiqueta de apto. ¿Apto para quién? Y entonces, el mecánico sintió un breve mareo al incorporarse, una desorientación corta por calor acumulado y vapores. Fue el único quiebre físico del turno. Se apoyó un segundo y siguió. Se sigue. La victoria también cuenta cadáveres propios. Pero, el conteo oficial no registraba interiores. Se contaban cascos, kilómetros, horas de motor. El desgaste humano se diluía en promedios. Promedios limpian. El siguiente equipo recibió el T-34 sin advertencias adicionales. El mecánico no habló. No estaba autorizado. El procedimiento no contemplaba transmisión de sensaciones ni límites percibidos. No se transmite. Sin embargo, el sistema se sostenía precisamente por ese silencio estructural. La información que ralentizaba no circulaba. La eficiencia se protegía a sí misma. Eficiencia fría. Al frente. La segunda línea cerró el ciclo. El carro partió. El mecánico anotó la salida y pasó al siguiente. El ritmo no se alteró. La retaguardia funcionaba como un pulmón mecánico que exhalaba unidades listas. Exhalar duele. Pero, cada salida llevaba consigo el calor retenido, la vibración acumulada, la estrechez no corregida. El riesgo viajaba con el carro. Viajar cansa. El mecánico limpió herramientas y revisó manos. Las uñas negras no se aclararon. El trabajo continuó sin pausa formal. Sin pausa. Sin embargo, el reencuadre final no pertenecía a nadie en particular. El T-34 había cumplido su función histórica al permitir avances masivos. El costo había sido absorbido por cuerpos jóvenes y reemplazables. Absorber borra. Y entonces, el sistema cerró el día con cifras aceptables. No hubo alertas. No hubo excepciones. La máquina administrativa quedó satisfecha. Satisfecha sigue. El mecánico apagó la luz del área cuando se lo indicaron y dejó el espacio preparado para la próxima tanda. El interior de los carros ya no estaba allí, pero su efecto sí. Efecto persiste. La contabilidad quedó limpia mientras los cuerpos siguieron pagando.